Hola de nuevo. Recuerden que estos videos son patrocinados por la empresa New Wave Concept, que es la que desarrolla y comercializa al famoso PCB Wizard y al LiveWire, entre otras soluciones para el mundo de la electrónica. Bien, hasta acá vimos cosas que tienen que ver con nuestra comodidad. Vimos lo que tiene que ver con la configuración del PCB Wizard para que nosotros podamos abrir el PCB Wizard y comenzar a trabajar en un documento de cero con la página configurada por defecto a nuestro modo, a nuestra manera, y con todo seteado en milímetros. Entonces vimos qué significaban estos numeritos que se mueven acá abajo, bien, que son coordenadas que están vistas o calculadas en base a un punto de referencia que es el del origen. Yo hago clic derecho acá abajo, voy a origen, mostrar origen, y acá vemos arriba a la izquierda esa cruz. Yo la puedo mover de lugar, por ejemplo voy acá a origen de nuevo, cambiar el origen, lo pongo acá, hago zoom con la ruedita del mouse. Si estás en la versión 3.5, para hacer zoom con la ruedita del mouse tenés que presionar la tecla control más ruedita del mouse y ahí vas a poder trabajar con el zoom. En la versión 3.7 del PCB Wizard no es necesario, simplemente con la ruedita. Y según, bueno, estamos repasando, si yo muevo desde este punto de origen la flechita del mouse hacia abajo, por ejemplo me voy en diagonal hacia esta otra crucecita, veo las coordenadas, tengo 10 por 10 milímetros. Entonces el punto de origen y las coordenadas tienen que ver con nuestra ubicación en el plano en donde estamos trabajando. Tenemos al eje X horizontal y al eje Y vertical. Eso es lo que vemos ahí abajo. Si yo me desplazo, por ejemplo, desde el origen de forma vertical hacia abajo, solamente voy a estar trabajando en el eje Y. Por eso es que dice 0, 10. Me moví dentro de lo que es el plano en el eje Y 10 milímetros hacia abajo. Si me muevo en el eje X solamente desde la punta de acá del origen, por ejemplo hacia la derecha, estoy teniendo 10,0 ahí abajo. Entonces tenemos el eje X, el eje Y en milímetros según lo hemos seleccionado. Y estas medidas que vemos ahí, que tienen que ver con las coordenadas, si lo dejamos en milímetros, todo lo que tiene que ver con el PCB Wizard va a ser en milímetros y vamos a evitar confusiones. Entonces en el momento que debamos modificar el ancho de alguna pista, alguna distancia entre el plano de masa y las pistas o componentes, tamaños de pads, orificios o lo que sea, va a estar todo en milímetros cuando abramos y vayamos a esas características para ser modificadas. En cambio, si eso lo dejamos en pulgadas, cuando abramos para configurar estas medidas, estas dimensiones de algún componente o pista, vamos a encontrar que están en pulgadas. Entonces lo ideal es tener todo en milímetros, ya sea esto de las coordenadas, esta referencia que es para todo porque aplica a todo, tanto eso como la grilla. Acá vemos la grilla a la derecha de estos numeritos de las coordenadas, que está en 0,5 milímetros, o sea está en medio milímetro puntito por puntito. Eso significa que si yo estoy parado acá en el origen y me desplazo hacia abajo atravesando los milímetros en el eje Y, en el plano, estoy en 10 milímetros y la grilla está configurada en medio milímetro, voy a tener entonces 20 puntitos, porque son 20 mitades de milímetro. Entonces esos numeritos rigen todo el programa, todas las cosas que vamos a configurar. Pero por otro lado está la grilla, que la grilla puede estar en pulgadas, o sea, eso puede generar confusión. Por eso es que debemos dejar todo en milímetros. Y la grilla, ¿por qué es importante? Porque la grilla, además de permitirnos visualmente ubicarnos en el plano y contar puntitos y ver los milímetros o medios milímetros, etc., tiene algo muy importante que es la propiedad de magnetizar a los agujeritos de los componentes, ¿sí? De los pads de los componentes, a cada puntito. Eso es Snap to Grid. Si vengo acá abajo a la grilla, clic derecho y veo que está Snap to Grid habilitado, significa que, por ejemplo, agarro una resistencia y la puedo ubicar magnetizando, o sea, con esta propiedad de magnetismo es atraído el orificio hacia uno de los puntitos de la grilla. Algo que podemos desvincular si
le quitamos la tilde a Snap to Grid, ¿bien? O si damos clic a la resistencia, clic izquierdo y apretamos la tecla Alt, ahí pierde la propiedad de magnetismo y podemos ubicarla como queramos. Entonces por eso es importante la grilla, para ayudarnos a ubicar los componentes de forma precisa, con precisión. Ahora que entendemos estas cosas, estamos más cómodos para trabajar en lo que sigue. Ya sé que querés ponerte a hacer pistas y que hagamos plaquetas, pero es importante entender estas cosas y es lo que a mí me hubiera gustado entender cuando comencé a trabajar y a aprender a hacer mis propios circuitos impresos. Por eso es que yo hago estos videos pensando en eso, en cómo me hubiera gustado a mí entender estas cosas, porque son cosas que aprendí a las patadas. Y yo me acuerdo que tenía el PCB configurado en pulgadas, pero la grilla en milímetros, y después quería hacer coincidir las cosas, y para que me coincidan algunas cosas tenía que después pasar a milímetros y después pasar a pulgadas, porque es cierto, se presta para confusión. Por ejemplo, los componentes generalmente, o en la mayoría de las veces, yo tengo entendido que vienen en pulgadas, en IN, o sea, la separación entre las dos patitas. Estamos hablando de tecnología Through-Hole, que es la tecnología que permite, por ejemplo, bueno, esta es una resistencia de potencia. La Through-Hole es la que atraviesa con orificios, no es de montaje superficial. Entonces viene todo, todas las distancias en pulgadas. Pero acá, bueno, en Latinoamérica estamos acostumbrados a trabajar con centímetros, milímetros. Y eso se presta para confusión. Bien, ahora vamos a ver el tema de las librerías, de las plantillas, de los componentes. Esto que tengo acá a la derecha es la galería de componentes. Bien, la galería de componentes es donde están los dibujitos o los footprints o las plantillas de todos los componentes con los que vamos a trabajar. Por defecto, el PCB Wizard trae algunas plantillas de componentes, pero no todas. Por ejemplo, yo una que uso mucho es esta, por ejemplo. Acá, el TO220, el regulador recostado. Acá está. Este, por ejemplo, ¿no? Voy a esconder el origen porque no me interesa ahora. El origen, eso del origen, y me sirve para medir la plaqueta una vez que la tengo lista. Entonces, este componente, por ejemplo, no viene por defecto en la librería. La librería es el conjunto de plantillas. La librería es el paquete en donde están contenidos todos esos dibujitos. Entonces, dentro de las librerías originales del PCB Wizard hay muchos componentes que no vienen incluidos, como este, por ejemplo, que te estoy mostrando. Entonces, eso lo podemos agregar. Yo debajo del video voy a dejar el pack de librerías con las que yo trabajo habitualmente. No soy el autor de los footprints, de los diseños, sin embargo, son librerías que he encontrado por ahí en internet a lo largo de todo este tiempo, desde que trabajo con el PCB Wizard, y he dejado las más importantes y las comparto con ustedes. Las dejo debajo del video y lo que tienen que hacer es lo siguiente: es descargar el archivo comprimido, descomprimen y se meten acá en la carpeta de instalación del PCB Wizard. Van a la carpeta Library o Library, o como le quiera decir, o librerías, Library, y pegan todos esos archivos ahí. Bien, lo pegan ahí. Una vez que lo pegan ahí, abren el PCB Wizard y ya van a ver que acá aparecen con ese lapicito dibujado las que agregaron. Bien, entonces todos estos que tienen un lapicito dibujado sobre la carpeta son las librerías que agregamos. Seguramente si la instalación es 0 kilómetro vas a tener la carpeta Library vacía. Entonces descarga las librerías que te comparto y pega esos archivos que son .pcb en esa carpeta que está en la carpeta de instalación del PCB Wizard. Bien, a ver, entonces, ¿qué pasa si se te cerró lo de la librería, la galería de componentes? Y bueno, si se te cerró tenés que venir acá, ver, galerías y PCB Components, o Control F3, Control F3, y ahí aparece la galería de nuevo.
Entonces dejo las librerías debajo, instalalas, o sea, descargar el archivo, descomprimilo y tira todos esos archivos .psb en donde dice library y listo, ya vas a poder abrir el PCB Wizard y acceder a todos esos componentes. Es fundamental porque en los circuitos, o en el circuito básico que haré, voy a hacer alguna cosa muy sencilla, vamos a utilizar seguramente componentes que están en estas librerías que vamos a agregar. Así que bueno, hasta acá este video. Luego continuamos con algunas cositas más.